Hoy hablaremos sobre la imputación subjetiva, el dolo y la culpa. A lo largo de la historia del derecho penal podemos encontrar momentos en los que no se tomaba en cuenta la subjetividad en el agente activo, ya que al momento de atribuirle responsabilidad penal bastaba únicamente con verificar la realización objetiva de su conducta lesiva. Hoy en día la doctrina penal contemporánea sostiene que la producción objetiva de un resultado típico no es suficiente para realizar el juicio de tipicidad, pues también es necesario analizar los aspectos subjetivos del autor, como se menciona en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, que contiene la prohibición de cualquier forma de atribución de responsabilidad penal puramente objetiva. Antes de empezar, mencionaré un caso que nos ayuda a reflexionar. Miguelón, quien está casado con Juana, le paga un viaje para que se vaya de vacaciones. En el aeropuerto, Miguelón coloca una bomba al avión, donde viajará su esposa, pues este quiere quedarse con las empresas que ella tiene como heredero universal. Y el avión explota, matando a todos los pasajeros y obviamente también a su esposa. ¿De qué estaríamos hablando en el derecho penal? De esta forma se instituye una característica del sistema penal contemporáneo, esto es, la tipificación de la conducta humana con relevancia penal, desde un doble componente, tanto objetivo como subjetivo. A continuación tocaré los componentes de la imputación subjetiva. Ellos son el dolo y la culpa, sus componentes, sus clases y sus elementos. La tipicidad subjetiva está situada en el artículo 11 del Código Penal, que menciona que los delitos y las faltas constituyen acciones u omisiones dolosas o culposas, penadas por la ley. En el artículo 12 del mismo cuerpo normativo señala que las penas establecidas por la ley se implican siempre al agente de infracción dolosa, o sea, al sujeto con la intencionalidad y el conocimiento infringe la norma penal. Una conducta imprudente es una conducta peligrosa, es una conducta socialmente no aceptada, es una conducta que permite prever la lesión del bien jurídico. Se realiza confiando en que esta lesión no ocurrirá. Por ejemplo, supongamos que en una montaña rusa de una feria local de juegos mecánicos acaba de pasar todos los controles de seguridad. No obstante, el dueño de la feria ha notado ciertos sonidos extraños al accionar el juego. No importándole ello, decide que la máquina continúe en funciones y como consecuencia de ello, pocos minutos después, la montaña rusa se desprende de su base y como consecuencia mueren 20 ocupantes de la misma y otros quedan heridos. Si a pesar de estos indicios o señales, el dueño permite subir a la montaña y se produce un accidente, la responsabilidad por el resultado podría ser atribuida a él. Para resolver esta cuestión, diríamos que la responsabilidad del dueño del juego no se basa en la vulneración de las normas escritas, que obligan determinados controles técnicos a la máquina, sino en la vulneración de un deber genérico de cuidado, pues el dueño de la montaña rusa estuvo en la capacidad de conocer el probable resultado nefasto, pero omitió tomar las previsiones que un hombre común y corriente hubiese tomado. Ahora hablaremos del dolo. El dolo, como menciona Almanza y Peña, es la voluntad consciente y no coaccionada, encaminada o orientada en la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito, que va en contra de un interés jurídicamente tutelado. El dolo presenta un doble aspecto necesario para su configuración: el conocimiento potencial o de una conducta ilícita y la voluntad de querer efectuar la acción típica. Existen tres clases de dolo: el dolo directo, el dolo de consecuencias seguras y el dolo eventual. El dolo directo, inmediato o también llamado de primer grado o dolus directus, en este tipo de dolo el autor tiene el total control mental de conocer cuál es la conducta típica que se planea realizar y la comete, independientemente de que aquella acción dé resultados esperados. Por ejemplo, cuando el que decide matar a su víctima llega a la puerta de su casa, la espera, la ve y le dispara al corazón. El autor ha querido y tenido la libre voluntad de realizar la conducta típica, antijurídica y culpable como meta de su actuar.
En el caso del dolo de consecuencias seguras o necesarias o dolo mediato o también llamado indirecto o de segundo grado, el agente, cuando ejecuta un acto ilícito, advierte o es capaz de entender que además de los resultados que busca generar, se producirán de manera inevitable otras consecuencias necesarias e inevitables, es decir, efectos colaterales. Por ejemplo, Juan, que quiere matar a su enemigo, coloca una bomba en el avión en el que viaja. Necesariamente la muerte de su amigo irá acompañada de la muerte de otros pasajeros de la tripulación. Otro ejemplo podría mencionar que María quiere matar a su esposo infiel, para ello pone veneno en la bandeja de la comida y ésta sirve a sus hijos, de ella comen sus hijos, su marido y obviamente todos terminan muriendo. En el caso del dolo eventual o de representación, o también llamado dolus eventualis, es aquel que se produce cuando el sujeto se represente el hecho como una posibilidad que podría llegar a ocurrir. No obstante, actúa aceptando dicha posibilidad de ocurrencia de un resultado típicamente ilícito, que si bien no desea realizar, se decide efectuarlo, aún sabiendo del posible resultado con el que cuenta y del que consiente su ejecución. Por ejemplo, un electricista que ha decidido hacerle una broma a su amigo y sabiendo la posible muerte de su compañero, decide obrar como quería y le imprime una descarga de corriente a quien recién está saliendo de la piscina. Obviamente va a terminar muriendo. Por lo tanto, hay dolo eventual, cuando la gente lleva a cabo una acción que puede implicar un daño que éste no desea. Este daño que parece poco probable que ocurra. Y aún con este potencial daño, no detiene su actuar, pues es parte del proyecto de la acción. Hablaremos ahora de la culpa. Según García Cavero, la culpa es un comportamiento imprudente, negligente, imperito, inobservante de reglamentos o deberes, cuyo cumplimiento corresponde en estricto al autor. Por ejemplo, un conductor maneja su automóvil a 60 km por hora en una zona urbana, gira la curva sin reducir la velocidad y atropella a un transeúnte que cruzaba en el momento por el crucero peatonal. Dado que al ciudadano que maneja un automóvil incumbe, por su rol general de conductor, conocer los riesgos que genera para el transeúnte, se le podrá imputar un conocimiento de cierto grado de la posibilidad de atropellar a alguien. Este grado de conocimiento no genera un deber de dejar de conducir, sino de asumir ciertos deberes al cuidado al momento de la conducción del vehículo. También vamos a ver las clases de culpa, pues hay una culpa inconsciente y una culpa consciente. Primero hablaremos de la culpa inconsciente o culpa sin representación. Ocurre cuando el sujeto no se representó ni previó el proceso que afectó el bien jurídico que exigía de un cuidado especial y por tanto debió de ser previsto por el agente activo. Porque aún teniendo los conocimientos necesarios que le permitirían realizar esta representación mental y advertir el riesgo, simplemente no lo advierte, no tiene conocimiento habiendo podido y debido hacerlo. Ahora hablemos de la culpa consciente o la culpa con representación. En la culpa consciente, el actor ejecuta una acción típica, visualizando la posibilidad de un resultado antijurídico. No obstante, el individuo considera estar capacitado para poderlo evitar, inobservando el deber del cuidado y produciendo un resultado dañoso. El agente pudo prever el resultado que produciría su conducta, pero confió en que este resultado no se iba a realizar. Elementos de la culpa, pues son tres elementos: la imprudencia, la negligencia y la impericia. En el caso de la imprudencia, se tiene que afrontar un riesgo de manera innecesaria pudiendo evitarse. Por ejemplo, un piloto que no considera las instrucciones de la torre de control, confiando en su experiencia, aterriza y causa un accidente mortal para todos sus pasajeros. En el caso de la negligencia, implica una inactividad o una actividad que no produce un daño, que produce un daño. No hacer lo debido o hacer lo indebido. Por ejemplo, una enfermera que coloca una dosis diferente a la prescrita a un paciente y éste fallece. En el caso de la impericia, se ven actividades que para su desarrollo requieren conocimientos técnicos especiales.
es una impericia. Por ejemplo, un electricista que se pone a arreglar o instalar un alumbrado público en plena lluvia, sin la indumentaria apropiada, deja caer un cable al suelo y por ahí pasan personas y mueren electrocutados varias personas que están transitando la vía. En conclusión, podría decir que la tipificación de una conducta humana con relevancia penal consiste en imputar no solo de manera objetiva, sino que debe ser también subjetivamente imputable al autor. Por tanto, existe un componente objetivo y un componente subjetivo en el tipo penal. La diferencia trascendental, también podría mencionar, entre el dolo y la culpa consiste en el grado de conocimiento imputable al autor, ya que para configurar la culpa no se requiere advertir un conocimiento pleno del autor, sino un conocimiento en menor grado, que unido a deberes y de cuidado objetivamente establecidos, habría llevado a evitar la realización del tipo penal. Muchas gracias, eso es todo.